Bueno, vamos a ir arrancando. Lo que vamos a hacer es cambiar un poquito el orden de las actividades que habíamos pensado, este, dándole así tiempo a Mirta y a Josefa para cuando venga la luz, ellas se puedan sumar. Este, bueno, em, Les cuento que, bueno, básicamente íbamos a iniciar con dándole la palabra básicamente a los que quieran contarnos sobre sus trabajos y lo que pudieron avanzar. Vi que algunos trabajos ya llegaron al correo. Bueno, todavía no los pudimos leer, pero ahora en estos días ya los vamos a leer y entonces en el último encuentro van a tener sus devoluciones. Eh, pero bueno, esa instancia de compartir su trabajo, vamos a dejarla un poquito entonces para cuando entre Mirta, si todo va bien, que ella lo va a coordinar. Entonces, nosotros teníamos pensado que ella iba a arrancar dándole pie a usted, a quien quiera compartir su trabajo, y después iba a pasar yo a hacer una presentación del texto que teníamos para leer para hoy, que no sé si alguien pudo leer el texto. ¿Alguien pudo leer el texto? ¿Les llegó el texto? ¿Lo pudieron ver? ¿Alguien conocía ya este texto? ¿Les resulta, o es la primera vez que escuchan de este autor? Se llama Pastor Arenas. A nadie, yo lo leí, es la primera vez que lo leo, dice Nadia. Ajá. ¿Qué te pareció, Nadia? Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? No podía habilitar el micrófono. ¿Cómo Ah, está? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo estuve leyendo parte. Me quedé creo que en marzo o abril, no alcancé a terminar de leer. Ujú. También acá hay muchos cortes de luz, yo soy del interior. Mm. Y los ciclos que plantea son ciclos nuevos. Para mí es muy interesante ver cómo ellos plantean la naturaleza y desde dónde las plantean la naturaleza. Había una parte del fragmento, a ver si lo encuentro acá, pues estoy con el teléfono y la computadora porque si no, no iba a poder, en donde hacía referencia, a ver si lo encuentro, lo subrayé todo para poder encontrarlos. Ujú. Hacía la diferencia, el texto habla de los ciclos, digamos, ¿sí? Ujú. Vistos desde la etnia Wichí y la etnia Toba. Entonces nos enseña cómo ellos separan en ciclos o estaciones y nos da un nuevo concepto sobre ciclos y sobre estaciones. Ah, Ujú. hasta ahí, ¿lo entendí bien? Sí, sí, Usted, sí, sí, está hasta muy ahí. bien. Hay algo que vieron que aclaran estos autores, eh, que viste que No lo encuentro. están hablando, por ejemplo, ¿les pareció, ustedes estaban familiarizadas con estos términos, por ejemplo, Wichí, Lukutas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los subgrupos? Sí. Bueno, fíjense que acá entonces no está hablando en general de los wichí, sino que está siendo más específico y está hablando de un subgrupo, en el caso de los wichí, y a su vez los localiza. Está hablando que eso ahora yo les voy a contar de qué lugar nos está por contar, pero sí, tal cual, nos habla de ciclos entonces. Ujú. La ¿Qué parte que más? había resaltado dice noticias sobre el ciclo anual. Eso es lo que van a tomar, ¿sí? De grupos étnicos estudiados. Ellos tomaron dos grupos, los Toba Sí. y los Huichí. Y habla específicamente de los ambientes acuáticos o humedales, que es lo que nosotros tenemos en el Chaco, ¿sí? Y habla de refugios y nos va a decir abajo, vienen en lo que es las notas al pie, que lo va a abordar desde un doble aspecto.
Por un lado, todo aquello que provee la naturaleza y por el otro, todo aquello que se condiciona a través del mercado laboral. En dicho trabajo se da un marcado énfasis de las actividades actuales y brindando un panorama mucho más ilustrativo. ¿Por qué? Porque él nos va a enseñar o nos quiere mostrar cómo ellos a través de la naturaleza se identifican para cambiar esos ciclos y cómo nosotros, los criollos, como dicen ellos, modificamos ese ciclo y los obligamos a ellos a modificar a su vez su propia retroalimentación en la naturaleza. Eso, Nadia, eso, él en esta parte nos va a plantear, cuando decís ellos, te estás refiriendo a las personas con las que trabajó este autor, ¿no es cierto? De nuevo, son Sí, personas, sí. eso, en Formosa, que de estos grupos étnicos que señalabas. A su vez, ¿dónde plantea esto que contrapone los que hacen los criollos a lo que hacen los wichí, por ejemplo? Ay, no lo voy a encontrar acá, eso no lo alcancé a resaltar, pero sí dentro de la lectura lo había encontrado. Claro, pero no lo alcancé a resaltar. Eso. Es más bien una descripción, ¿viste? Una descripción de estos distintos ciclos que señalabas y este aprovechamiento o esta vinculación con distintos ámbitos del monte y lo que proviene de allí. Vieron que está en el tema de no solamente restringido a frutas, sino que también se expande a muchos animales. Entonces, Nadia, si me permitís, yo tomo desde acá y vamos a mirar un esquema del libro, de esto que teníamos para leer hoy, y a partir de eso seguimos conversando. A ver. Les cuento un poquito para entrar en tema también, que esta es una obra, y para que conozcan un poquito, este libro está en... Voy a tener que compartir pantalla, así que me voy del chat. Si alguien habla en el chat, por ahí, Paola, vos me decís. Dale. Este libro yo lo conseguí hace bastante tiempo, el físico es un libro enorme, y hace poco me asombré con que estaba publicado en Academia, así que se lo puede descargar de internet y está el PDF. Entonces, a ver, y vamos a verlo. Es este es el título del libro, Etnografía y Alimentación entre los... la verdad es que no sé cómo se pronuncian, por supuesto que me voy a equivocar y ojalá alguien me pueda corregir. Toba, Nachi, Lamolep y Huichilucutas, del Chaco Central Argentina. Entonces, acá empezamos con lo que nos señala este autor. Ahora, Pastor Arenas se llama. ¿Quién es Pastor Arenas? Esta persona se formó, es licenciado en Ciencias Naturales, investigador del CONICET. Su especialidad es en etnobiología y en ecología humana. Y su tema de investigación es etnobotánica del grupo de indígenas del Gran Chaco y áreas aledañas. Él lo que nos va a contar en esta obra, está publicada en el 2003, y ahí vamos a bajar un poquitito de nuevo al lugar, el lugar del que nos va a hablar, el lugar y las personas, de dónde son. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, yo la veo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí tenemos el mapita. Entonces, acá vamos a ver las localidades donde él trabajó, donde él en realidad es todo un equipo de investigadores. Son estas que están marcadas en puntitos negros. Tenemos acá Ingeniero Juárez. Como ven, ¿no es cierto? Acá está el río Pilcomayo, que menciona varias veces. Acá está el río Bermejo. Fíjense que Chaco está por acá. Acá hay un mapa para ubicar más o menos la región. Entonces, él nos va a contar de lo que investigó en estos lugares, ¿no es cierto? Entonces,
Acá lo que hace este autor es presentar resultados de una investigación etnobiológica que trata de la problemática de alimentación de dos grupos indígenas, que son los Huichilucutas y Toba Nachi Molet. Estas personas habitan el espacio geográfico determinado, un espacio geográfico determinado que es este justamente que vemos acá. Estas personas, en particular los huichicos que ocupan este trabajo, nos dice el autor, son denominados también carmeños, y se trata de un conglomerado de gente que se reunió en torno a la misión El Carmen, a orillas del río Pilcomayo. Y los tobas son los llamados Toba Pilagá, cuyo núcleo principal estuvo en Sombrero Negro. Sombrero Negro, acá no lo localiza Sombrero Negro, está más acá arriba. También en las riberas del río Pilcomayo. Bueno, esta obra comprende a su vez dos cuerpos expositivos. Una primera parte tiene 3 capítulos, que es de carácter introductorio, y después una segunda parte que son 17 capítulos, por eso fíjense, tiene 560 páginas este libro, y en esos 17 capítulos él va a presentar los resultados de la investigación que hace, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros 3 capítulos, que son los introductorios, ahí nos va a contar un poco de la bibliografía que existe, que de algún modo va a trabajar temas similares en lugares similares a su vez. Y la segunda parte, esos 17 capítulos, es exclusivamente lo que fueron encontrando en el trabajo de campo. El trabajo de campo consistió, nos dice, en estadías en estas localidades, que empezó, fíjense, arrancó en 1983 y termina en del 2001, es un trabajo de investigación bastante prolongado, que comprendieron un total de 11 estadías, 5 estadías, 11 estadías con los tobas y 5 estadías con los wichí, que tuvieron distinta variación. La estadía más prolongada duró 8 meses, y bueno, y fueron haciendo entrevistas y observaciones principalmente. Y también recolectan especímenes. Acuérdense que esto es un estudio etnobiológico, o sea que se toman también las plantas y se trabaja con biólogos para así identificarlas, no solamente en los idiomas locales con los que se comunican con las personas, sino también los otros idiomas llamados, las categorías conocidas como científicas, digamos, ¿no es cierto?, que existen en los compendios de biología. Y bueno, entonces ahí vamos a el calendario, porque él en esas páginas que les mandamos, nos va a hablar del ciclo anual. Es decir, nos van a venir a hablar de calendarios. Y ahí vamos a ir a un calendario que ustedes quizás conozcan, que es el calendario de Mercedes Silva. Seguramente estarán familiarizados con este texto. Traigo este calendario porque hay algunas cuestiones que nos llamaron la atención a Josefa y a Mirta y a mí, porque Arenas plantea algunas diferencias, ¿no es cierto? Arenas nos va a plantear una periodización, un ciclo anual que es ligeramente diferente al que plantea Mercedes Silva, que también referido al año Wichí. Entonces, Mercedes Silva nos va a hablar de Yachup, nos va a hablar de Lup, nos va a hablar de Fueyetil y nos va a hablar de Nahup. A su vez, estas estaciones, podríamos decir, o estas periodizaciones del tiempo, estos modos de agrupar el tiempo, van bien con esto. Por ejemplo, pueden ver mi pantalla, ¿no? Hola. Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Bien. Sí, Perfecto, profe. entonces, bien, vamos bien entonces. Acá también tenemos la misma organización del tiempo, digamos, pero esto está hecho, este calendario me lo pasó Mirta para que lo comparta, fue hecho por un profesor intercultural que se llama Marcelo Merino, y acá también vamos a ver a Lup, que está vinculado al otoño, después Fueyetil, que está conectado al invierno, Yapchep al verano, y Nahup a la primavera. Entonces, estas son es el calendario con el que ustedes quizás están más familiarizados, y Arenas nos va a plantear uno
ligeramente diferente, que lo tenemos acá. Las diferencias que plantea Arenas, que están en ese texto que ustedes vieron, que yo simplemente lo agrupé y lo esquematicé de esta manera, estas diferencias tienen que ver con no solamente la noción de ciclos, sino también de subciclos. Entonces, él nos va a decir, ¿vieron que dice... a ver, dice en una parte, esto ya en lo que ustedes tenían para leer, página 182. Él dice, tanto en el idioma Toba como en el Wichí, existen denominaciones más o menos genéricas que designan a los que conceptuamos, y se está refiriendo a los que, al calendario, entre comillas, occidental, como estaciones. Sin embargo, dice, unas y otras recurren a un conjunto de expresiones para significar breves momentos o subciclos dentro del ciclo general. Y nos habla, por ejemplo, del subciclo de la maduración de ciertos frutos. Entonces, acá nos está diciendo que si bien hay unas agrupaciones del tiempo que son bastante similares a la que uno estaría familiarizado con la primavera, verano, otoño, invierno, acá también hay otros que llamaríamos subciclos que van al ritmo de, por ejemplo, la maduración de los frutos. O también nos va a hablar del iguaneo, también del ciclo de las iguanas, ¿no es cierto? Porque acuérdense que básicamente esto que estamos trabajando en este momento son modos de organizar el tiempo. Entonces, ¿qué nos va a decir Arenas? Arenas nos va a decir que nos habla de un primer, en realidad esta organización que les presento acá, yo decidí empezar por acá, por Nahuup, o Inahuup. ¿Por qué? Porque es el momento en que estamos transitando ahora, digamos, ¿no es cierto? A pesar de que, fíjense que los tiempos van, y lo que ocurre en esos tiempos va a variar de acuerdo a los lugares. No en todos los lugares se vive esta temporalización de la misma manera. Es decir, por ejemplo, no hay los mismos árboles en todos lados, por lo tanto, no van a florecer los mismos árboles en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, entonces, yo empiezo por acá, que es, le llama Inahuup agosto a octubre. Acuérdense que estos son tiempos y meses que son aproximados, porque, ¿aproximados en qué sentido? Porque este tiempo está relacionado con lo que ocurre en ese tiempo, en ese lugar. Entonces no es tan fijo como decir empieza en agosto y termina en octubre, ¿no es cierto? Porque nadie, o sea, si bien podemos más o menos decir cuándo va a florecer el chañar, no podemos decir va a florecer el 1 de agosto tampoco, ¿no? Entonces es algo que hay que ir viendo. Entonces, a ver, por ejemplo, en Inahuup, ¿qué nos dice Arenas que ocurre? Que no dice él, sino que lo dice a partir de esta investigación que hace, que decíamos hoy desde 1983 hasta 2001. Entonces dice, por ejemplo, en este tiempo hay calor, sequía, es un tiempo de viento norte sofocante, gran cantidad de plantas reinician el periodo vital, brotan los árboles, hay, bueno, calor, viento, polvareda, después ponen en los huevos el suri, la charata, la lechuza, la cigüeña, florecen árboles, por ejemplo, primero el chañar, el garabato, después ya le siguen los algarrobos, los peces ponen huevos, después vamos avanzando, ahí ya viene Yachep, de noviembre a diciembre, ¿y qué empieza a pasar? Bueno, el chalchalero señala la maduración de los frutos, abundancia de grasa en distintos mamíferos, hay pocos peces, iguaneo, mucha miel, algarroba, chañar, sachapera, bola verde, mistol en abundancia. Es un mes caluroso de lluvias torrenciales. Nos va a decir sobre Yachep. Y después nos va a hablar de este otro tiempo que él le llama Onkiep. Onkiep, que va de enero a febrero, fíjense, esto hablábamos con Josefa y con Mirta, que por ejemplo, Onkiep en los calendarios ni de Merino ni de Mercedes Silva aparecen. Entonces, este es el ciclo del que nos está hablando el Arenas. De hecho, y esto me aclaraba Mirta, esta palabra Onkiep vendría de el poroto del monte, que en Wichí, por lo menos en Sausalito, según me comentaron ellas, es Oniaj.
Oniaj es el poroto del monte, pero el árbol, o sea, mejor dicho, el vegetal o la planta, digamos, que genera ese poroto del monte, vendría a ser Onkiep. O sea, que es el tiempo del poroto del monte, donde abunda el poroto del monte. También abunda la miel, nos dice. Después vamos a otro tiempo que si se quiere también estaría dentro de Yachep, o sea, de lo que nosotros podríamos llamar el verano, digamos, ¿no? Podríamos llamar, ¿por qué podríamos llamar? Porque no es necesariamente es una, ¿cómo se dice? Un acuerdo que tenemos de decirlos de verano, ¿no es cierto? Y ahí tenemos este periodo que le llama Kielkiep, que Mirta y Josefa me aclararon que, por ejemplo, acá, ahí en Sausalito, se pronuncia mejor, a ver, espera, porque yo lo anoté, justamente para pronunciar, ¿dónde noté? Era Chielkiep, y ahora me van a corregir, seguro que me van a corregir, ojalá me corrijan, Chielkiep o Chielkiep. Y esto tiene que ver con el florecimiento del quebracho colorado, justamente. Y también florecen en este tiempo el yuchán. Es un tiempo, nos dice Arenas, donde hay lloviznas, mucha miel. Fíjense, pasamos de un tiempo, de acá, por ejemplo, de Inahuup, si seguimos la miel, a ver, no, de acá ya viene mucha miel. Ya viene en verano en Yachep, Onkiep sigue la miel, en Chelkiep sigue la miel, mucha miel. En cielo nocturno hacia el oeste se observan las Pléyades. Fíjense que acá tenemos aparecen acá, que lo habrán ustedes identificado en el texto, referencias a las constelaciones, y ahí podemos saltar, ahora vamos a saltar a un esquema de las constelaciones de Orlando Sánchez justamente, pero fíjense acá, esto que ocurre también en un tiempo que ocurre con las constelaciones, ¿no es cierto? Después también miren acá, maduran las vainas de Tusca, sigue fructificando el mistol, poroto del monte, ají del monte, aves acuáticas con polluelos, colecta de huevos y pichones, empieza a tener grasa el suri, desciende el río, los peces empiezan a abundar. Martín Pescador indica la abundancia de peces. Fíjense en relación a los peces, a ver si seguimos los peces. Acá en Inahuup decíamos, fíjense, los peces están poniendo los huevos. Acá en Yachep hay pocos peces todavía. Después acá baja el río y entonces abundan los peces. Seguramente es más sencillo de pescar, por ejemplo, me pregunto yo, porque baja el río. Capaz es más fácil para pescar, y ahí yo me pongo a pensar sobre cómo será que pescaban o cómo se pesca. Pienso en las técnicas de pesca, por ejemplo. Bueno, seguimos. Y acá tenemos un ave, el martín pescador, que nos va a estar indicando que empieza a haber abundancia de peces, ¿no? Y ahí vamos a otro momento, que es Huyetil o Lup. Fíjense que acá lo que hace Arenas es algo otra vez diferente a lo que hacen Mercedes Silva y Merino. Fíjense. Se corta, Miriam. Texto, ¿dónde está? Acá. Vamos para acá. Él los va a poner juntos. Se cortó un poco. ¿Se cortó? A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Un poquito. Bueno, a ver, voy a explicarles vamos a revisar este tema, entonces, lo de comentando que, bueno, acá, este es el esquema de Arenas, ¿no es cierto? Él lo que hace es presentar unificado, porque no es ocurrencia de este hombre, ¿no es cierto? Sino que esto es lo que él encuentra en su trabajo de investigación. Él encuentra que están como unidas estas dos momentos, Huyetil y Lup, y señala que va desde junio hasta fines de agosto. Sin embargo, esto difiere de lo que señalaban Merino, que les mostré hoy. Vieron acá, en este esquema, Lup se presenta como diferente de Huyetil, ¿sí? Lo mismo hace Mercedes Silva. Mercedes Silva plantea Lup como diferente de Huyetil. Entonces, a diferencia de esto, entonces, ¿qué es lo que hace Arenas? Los unifica. Y acá, en este periodo, dice que hace mucho frío, hiela, las bromeliasas están sin fibra, es decir,
Por ejemplo, el chaguar tiene poca fibra, ¿no es cierto? Queda finito, entonces, este tipo de cosas ocurren acá en este tiempo. El río baja y abundan los peces. Está la doca, baja cantidad de miel. Acuérdense que veníamos del tiempo de Yachep, Onkiep y Kielkiep, que había mucha miel, y ahora acá ya disminuye la miel. Y fíjense que acá hablábamos de que los peces en Inahup estaban poniendo huevos, ¿se acuerdan? Y acá empezaron a haber cada vez más peces, y acá había más peces, y fíjense, acá también hay peces. O sea, por un lado hay menos, hay menos, ¿qué decía hoy? Miel, pero por otro lado hay más cantidad de peces. Después aparecen al este, como a las 4 de la madrugada, hacia el amanecer. Ay, no puse que las Pléyades, no puse las Pléyades, pequeño detalle, pero acá las Pléyades hay un comportamiento que cambia también. Y es entonces cuando las Pléyades empiezan a aparecer al este, como a las 4 de la madrugada, hasta el amanecer, ese tiempo es el tiempo de mayor frío. Aquí también se cazan quirquinchos, se pueden ver aves con mucha grasa, y también se puede consumir, o la gente consumía, cogollos de chaguar en ese tiempo. Entonces, a ver, lo comparamos bien, y ahora lo que vamos a hacer es, Mirta, ¿pudo entrar? ¿O Josefa? Sí, las dos. Ah, bien, buenísimo. Bueno, voy cerrando entonces. ¿Cómo voy a ir cerrando después de esto que les señalé y cómo hicimos una pequeña comparación de calendarios? Bueno, voy a ir cerrando con unas imágenes que tiene Arenas sobre algunos de estos frutos de los que hablábamos, ¿no? Vamos, en este libro están todas las imágenes al final, en el anexo. Acá los tenemos. Pueden ver, ¿no? Ustedes están viendo, ¿no es cierto? Estoy pasando rápido porque quiero ir desde arriba para abajo. Ya paro. Se me fue la mano con el mouse. Ahí estamos. ¿Ven? Sí. Sí. Bueno, ahí vamos. Entonces, a ver, vamos a ver algunas de las cosas que mencionaba Arenas. Estas son personas con las que él trabajó, personas que le fueron contando todas estas cuestiones, y todas estas cuestiones, estos conocimientos que ahora estamos conociendo, ¿no es cierto? Distribuyendo. Entonces, voy bajando. ¿Por qué voy bajando tan rápido? Porque quiero mostrarle lo de las frutas, más que porque este libro tiene 560 páginas, habla de muchas cuestiones, pero les quería mostrar sobre lo que nosotros vimos. Bueno, acá, esto es lindo para ver, interesante, cómo está conformando esta señora una vasija. Yo tengo entendido que es IoT, ustedes me corregirán si estoy usando bien el término. Ahí tenemos una cuchara. Bueno, acá tenemos una primera imagen de frutas, ¿sí? Vamos a las frutas entonces. Ahí tenemos esa imagen A, que nos dice Arenas, ¿qué es? A, el algarrobo Prosopis alba. Estamos hablando del algarrobo blanco. O también, a ver, puede ser fuay, la fruta. Huayec, creo que es algarrobo, ¿no? Josefa, Huayec, ¿está bien? ¿Algarrobo? ¿Este algarrobo? Sí, algarrobo. Sí, Es algarrobo. Huayec. Entonces ahí tenemos Huayec con Fuay, y acá tenemos otra imagen de un chico que está comiendo, está consumiendo justamente la Fuay, que está ya procesada en una receta que quizás algunos conocen como añapa o titsé. A ver qué nos dice. Joven toba añapeando, chupa con las manos la algarroba molida puesta en remojo en la fuente. ¿Sí? Acá tenemos esta imagen, la imagen que vemos acá. Los modos de almacenar este tipo de frutas. Entonces ahí vamos a C y nos dice un troje, según un modelo contemporáneo, porque hay distintos modelos. Por ejemplo, como les contaba yo a Mirta y a Josefa, según lo que justamente hace a poquito había aprendido algo muy interesante, que es
también se hacían, se construían, y quién sabe ahora también, trojes dentro de los yuchanes. Bueno, acá seguimos, en esta imagen E podemos ver a una señora que está justamente moliendo las vainas en el mortero, moliendo las vainas, que acá las tiene las vainas de la algarroba o fuay. Vamos un poquito para abajo. Esto el otro día estábamos viendo y me señalaron Mirta y Josefa que se trata de docas. Fíjense cómo están abiertas a la mitad y las están asando, como si fueran al espiedo, ¿no? Después bajamos, fíjense la cantidad de frutas acá. Ve, por ejemplo, ve, esta que está acá arriba, esto que está acá arriba, estas frutas, ¿qué frutas son? Y nos dice, nos dice Arenas, que son chañar, frutos de chañar. Fíjense, esto C de acá, el C es sachasandia, y acá abajo la sachasandia está pisada, ¿sí? Partidos, enteros secándose al sol. Bueno, y así sucesivamente hay muchas imágenes muy interesantes acá para conocer sobre esto que hablaba este autor de las frutas. Y para cerrar ya, voy a saltar otra vez, ya que estamos en imágenes, a otras imágenes. Estas son pinturas. ¿Pueden ver? Sí, sí. Sí. Bueno, esta es una pintura de también una artista, ¿se acuerdan? En el primer encuentro hablamos de una pintura de Litania Prado, una artista del pueblo Huichí de Salta. Bueno, esta es otra pintura, pero esta persona, la autora, se llama Emilia Ferreira, es de Misión Chaqueña. Me parece muy linda esta imagen, esta pintura, porque como lo veo, digamos, entiendo que estos son algarrobas, que son frutas. Y acá tenemos un montón de estas frutas almacenadas, ya guardadas en los bolsos, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, a ver, vamos a pasar a otra de las imágenes. Acá tenemos otra imagen, esta vez es de Reinaldo Prado, también de Misión Chaqueña, y acá también podemos ver, acá los niños, por ejemplo, se están trepando, parece que están buscando también algarroba. Fíjense acá, este nenito, este nenito acá está buscando ahí, juntando las vainas. Acá esta señora también parece que está juntando la algarroba. Y esta señora, fíjense ¿qué es lo que está llevando? Bueno, esta señora parece que está llevando los huevos del avestruz, porque vemos que le está persiguiendo, parece que le está persiguiendo el avestruz. ¿Avestruz o suri? Creo que es suri, me van a corregir. ¿Esto es suri? ¿Será un suri? Bueno, después me van a decir. Y acá vemos cantidad, de nuevo, fíjense la variación de aves que hay acá, la diversidad de aves, y bueno, la panza grandota de un palo borracho, o yuchán o chemploc también, ¿no? Y vamos para acá, otra situación de recolección muy linda, también de algarroba, como ven, fíjense la cantidad que hay, que están retratando este autor también es Reinaldo Prado. Acá la señora está juntando, acá este nenito está llevando leña, fíjense cómo este tiempo, acá también hojas de chaguar, fíjense la cantidad de cosas que uno hace, ¿no? Cuando te vas al monte, todo lo que se trabaja, todo lo que se busca. Entonces tenemos frutas, tenemos leña, combustible, tenemos textiles acá, y a ver, ¿qué más? Bueno, y después, ni hablar que a mí me llaman mucho la atención los bolsos, ¿no es cierto? Y todos los distintos diseños y los colores. Miren, fíjense acá tenemos, parece un aguilucho y una víbora acá se lo está por morfar, parece. Bueno, y acá fíjense, este nenito está con una herramienta. ¿Qué tipo de herramienta es esta? Tiene un gancho acá. ¿Para qué servirá esta herramienta? Bueno, y después, finalmente, la última imagen que les voy a mostrar es esta, que es una situación de pesca. Esta pintora se llama Sara Díaz, también de Misión Chaqueña, y como hablamos de peces, quise mostrarles también esta imagen, ¿no? Como la cantidad de peces que hay, también la perspectiva de esta pintura impresionante, me pareció muy linda. Y bueno, ahora eso es todo, y le doy la palabra a
No sé si quiere seguir Mirta o quiere seguir Josefa. Ay. Buenas tardes. Mi nombre es Josefa. Buenas. Yo quiero responder a los colegas que preguntaron a qué nos referimos cuando hablamos de subgrupos. Quiero aclarar que el pueblo wichí está compuesto por 36 o más subgrupos. Cada subgrupo recibe de acuerdo a las características que posee. Va de acuerdo desde el color de piel, ¿sí? Color de cabello, lugar de origen, rasgos físicos y habilidades para la pesca, recolección y manejo del monte. La nación wichí crea subgrupos para evitar el incesto, ¿no? Y proteger sus territorios, que eso lleva a mantener el estatus familiar, social, espiritual y económico, como también permanecer en sus lugares de origen. Por citar algunos subgrupos, Amatás, Rata Amatás. Hopuchito Nihuesa, Huitnitesa, de baja estatura física, ¿sí? Hatloy, árboles. Che subgrupo Tlen Hatloy. También es Hatloy, Hopuchito Pites. La Huetes Salta. Chaco, Huitpumas. Este subgrupo de wichí se los conoce a este nombre debido a su gran estatura. Habita en la zona de Fortín Dragones, Luma del Pato, Salta, Chaco y Formosa. Nimoyatas, inquietos Nimoyatas. Wichitos de Nimoyatas, Hopuchito Casita. Tachemwito, Witecuemacto, Yenji, Yamuacasenek, Nechatatarco. Recibe este nombre debido a su gran compromiso hacia la seguridad integral de sus miembros y dedicación en la búsqueda de formas de vida a través de técnicas, metodologías de supervivencia. Incluye comidas, vestimentas, artesanías, pesca, producción. Se los encuentra en la provincia de Chaco, Salta, Sucutas. Sucutas cigüeñas. Sucutas Hopuchito Oaxaca. Hopuchito Pijanek Unian. Hopuchito Tleclo. Sucutas. La huetes paniche, hope macay batle, al silencio. La huetes paniche Formosa, Formosa sí, y Chechaco sí. Sucutas cigüeñas. Los que reciben este nombre son aquellos subgrupos que tienen una impresionante capacidad y destreza a la hora de la pesca. Y habitan en las orillas de los ríos
José, Pilcomayo y Bermejo. A los colegas que preguntaron, sí, no sé si les respondí. Estamos hablando de la época, o estamos situados en los tiempos de que nuestros territorios estaban habitados por los distintos pueblos nativos, es decir, mucho antes de la llegada de, de las expediciones europeas, y a su vez trajo el proceso de evangelización. Bueno, mira, nada más eso. Sí, porque la otra vez estaban preguntando justamente de los subgrupos y justo ahora que vos aclaraste eso me parece re interesante, así que... Mirta, ¿vas vos, no? Hola, Hola, hola. ¿se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, ahí Josefa aclaró algunas cosas que habían preguntado en el encuentro anterior. Y bueno, siguiendo con el tema de la clase anterior, lo que vamos a hacer ahora es escuchar dos trabajitos, dos o tres, de alguien que se anime a comentar cómo le fue en la investigación, de cómo hizo el trabajito. Solamente comentar de cómo les fue. No es necesario que prendan la cámara si no quieren que lo vean, con que se los escuchemos ya es, pero queremos escucharlo a ver cómo les fue, porque esta capacitación se trata de fortalecer conocimientos y prácticas locales de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco. Así que sería bueno escuchar dos o tres, que alguien se anime a hablar. Buenas tardes, profes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, desde acá, desde Misión Nueva Pompeya, hicimos el trabajo de investigación con el profesor José Damián Torales. Mi nombre es Micaela Soledad Fernández. Trabajamos acá hace un par de años y nos ayudaron, en este caso, dos colegas, dos profes bilingües interculturales, el profesor Carlos Jacinto García y el profesor Mario Matorras, seguramente ya lo conocen. Y lo que comentaba al comienzo la profesora Miriam al respecto de los cultivos, de la casa, es básicamente lo que ellos nos estuvieron comentando. El hecho de comenzar a cultivar, a labrar la tierra, a familiarizarse con ella, desde la llegada de Guillermina a Misión Nueva Pompeya. Es quien les dio los conocimientos, las técnicas y también los insumos necesarios para que ellos puedan comenzar a trabajar y a producir sus propios frutos. En cuanto a los tiempos de sus antepasados, de sus antecesores, nos contaban que la principal herramienta o el principal técnica que utilizaban para sustentar a sus familias y también a la comunidad era la caza. Nos contaban que no solamente la importancia de la caza, no solamente para su familia, sino para la comunidad, y ahí hago hincapié, porque los días donde tenían suerte, nos contaban los profes, y conseguían bastantes animales, lo compartían con las demás familias. No se desperdiciaba lo que conseguían. Y a su vez la recolección de frutos como el poroto del monte y otros consumos también que eran muy prioritarios en esas épocas y que
se amalgamaron o se aunaron con las técnicas y los conocimientos que trajo Guillermina. Así que básicamente fue muy importante para nosotros que nuestros compañeros, nuestros colegas nos cuenten y nos hagan partícipes un poco de sus saberes y de los conocimientos que ellos van transmitiendo a su comunidad. Bien, me parece muy bueno este tipo de trabajo porque hace también a que los colegas de ustedes también se sientan de que pueden enseñarles también a conocer un poco más sobre la cultura, sobre los orígenes, sobre lo que se comenzó a trabajar. Y bueno, y eso también ayuda a fortalecer las relaciones también entre docentes, ¿no es cierto?, que son bilingües y no bilingües. No sé quién más se anima. ¿Hicieron los trabajitos? Yo quería compartir lo que más o menos pude averiguar. Acá hicimos con Darío y con Marcelo Merino. Así que le voy a leer y compartir con los compañeros, con los colegas, según lo que yo pude averiguar y un poco lo que nos pudo comentar por ahí Marcelo Merino, que es maestro intercultural bilingüe. En las épocas de los 70 y 85, el pueblo wichí ya estaba asentado en distintos lugares, ya no eran nómades como eran antiguamente, no se trasladaban de un lugar a otro. El wichí se asienta aproximadamente en los años 70 en la localidad de Sausalito, o también llamado Sipojí, lugar del Manduré. Las actividades como la recolección de frutos lo hacían las mujeres, las mismas se trasladaban al monte en grupos y sacaban los frutos como la algarroba, el molle, el mistol, poroto del monte. También extraían el cháguar y a través de procedimientos, diríamos, que las mujeres tienen que hacer para poder hacer el hilo. Después ellas se trasladaban al monte para sacar las cáscaras, las fibras del palo, sería, ¿no? Del algarroba, del palo cruz, del guayacán, y bueno, para darle los tintes, digamos, los colores a los hilos, también utilizaban la ceniza para dar el color gris, por ejemplo, y los mismos eran destinados para hacer yicas o las redes que utilizaban los hombres para la pesca. Lo que realizaban la pesca y el meleo o la meleada, como le decimos nosotros, eran los hombres, los mismos se trasladaban en grupo para realizar esta actividad. Para melear ellos elegían el árbol más robusto y que esté ahuecado, y de esa manera, diríamos, ellos se aseguraban de sacar la miel, ¿no? En cuanto a la actividad de la pesca, ellos realizaban esta actividad también en forma grupal, se dividían en dos grupos, uno eran los que sostenían las redes, y el otro grupo era el que se metía, diríamos, en el agua para hacer ruido, diríamos, en el agua, y de esta manera que los pescados queden en las redes. Y generalmente lo hacían, diríamos, en el tiempo de invierno, en donde el río estaba más bajo, diríamos, y había más cantidad de pescado. Todo lo que cosechaban, tanto las mujeres como los hombres, diríamos, en el caso de la meleada, de la miel, diríamos, la extracción de la miel, del pescado, era compartido por las familias o por la comunidad. En cuanto a la agricultura, podemos decir que la cultura wichí eran muy pocos los que se dedicaban a esta actividad de la cosecha. En esa época, diríamos, era la siembra de cebolla, maíz, batata, mandioca, y las otras familias, diríamos, se trasladaban, digamos, a la cosecha del algodón, al obraje, se dedicaban al obraje o al ingenio azucarero. No sé si es así, es lo que yo pude
averiguar, y lo que por ahí nos comentaba un poco Marcelo, que él por ahí que sabe, o bueno, pudo averiguar él también, digamos. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con los colegas y con las profes, con Mirta y profe Josefa. Bien. Bueno, me parece que hicieron un muy buen trabajo porque todo lo que dijeron coincide también con lo que dijo este autor que se vio en la clase anterior, que escribió de cómo nació, cómo fue que empezaron a trabajar en producción los Huichiacán Sausalito, y que ese documento está todo en inglés y que si alguien no lo traduce tampoco sabríamos qué dice, pero coincide con lo que dice, lo que dijo Ari, lo que dijo la profe de Pompeya, lo que dijo, o sea, ese autor coincide, aparentemente él sí estuvo acá en la zona y que hizo la investigación. Así que, no sé, escuchamos uno más y Miriam al principio. No sé quién más se anima. Me voy a hablar, sí, repetir lo que dice, pero dirigiéndome a los docentes bilingües, ¿sí? Subgrupo Amil Lahane es subgrupo tema Wichi la organización y parte subgrupo. Subgrupo son pues Mahokek Samel Tiwuslaisa y Tiwuslaya y Chitayani. Y Chayani, Wichit ni Chioch de Clue. Subgrupos y top subgrupos. Con el examen 36. Wichioch Amatas, Wichioch Amatas, Wichioch ni top subgrupos. Matuwing isang kasubgrupo say tiung kasubgrupo como más bilingüe o tohane sa propio tu sani tu ate tu subgrupo tohane yung subgrupo sa to antene na kana evangelio sa inhiche evangelio nam na hatuche so kanta kama tuche sa human connection con naturaleza. Cada estación. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, se lo escucha. ¿Cómo está, grupo? ¿Cómo está Josefa, Mirta y a todos los profes y colegas que están participando de este encuentro que me parece interesantísimo? Soy Eduardo Dufour. Llevo 26 años acá en el Impenetrable, trabajando en los parajes, en toda la comuna. Del año 78 al 80 me tocó ser alumno del paraje Tres Pozos, o sea que también tengo muchos conocimientos de mi infancia y de la escuela primaria en una zona rural. Perdón, Eduardo, me parece que estaba hablando Josefa, no sé si había terminado de hablar, de hacer su presentación. Perdón. Sí, por eso creo que ella estaba, no sé si había terminado, Josefa, o parece que se le cortó la comunicación, ¿no? A ver. Josefa, ¿estás ahí? Sí, parece que se le cortó, che. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, dale, metele, y ahora en todo caso cuando vuelva le retomamos, porque ella estaba justamente
¿cómo es? Tratando de llegar en Wichí, llegarnos a todos en Wichí. Claro, en pero idioma. dale, continúa hasta que ella... Dale. Bueno, y entonces he hecho el trabajo de investigación y bueno, coincido más o menos plenamente en lo que describieron los colegas que me precedieron, pero sí agregar algunas cuestiones que tienen que ver con las prácticas de agricultura, de cada paraje, tiene el habitar mi padre, van transmitiendo y van transmitiendo a generaciones. Todo esto tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con... No sé si es mi conexión o... No, se corta. Se corta, Eduardo, se te corta. A ver, a ver. Capaz saca tu video, intentá así, sacando el video. Se corta, pues, internet. Ahora te escuchamos, Josefa. Sí, pará, mientras tanto, mientras te llegó la conexión a vos. Ahí también Eduardo. Pará, Eduardo, a ver si quién quiere hablar, porque Josefa, no sé si ahí a ella parece que enganchó su conexión y la tuya está medio floja. Dale, seguí, Eduardo, intentando, pero yo creo vos apago la cámara. Hola. Miriam. Yo también me fui, no sé qué apreté. ¿Qué pasó con Eduardo? ¿Pudo avanzar con lo que estaba diciendo? No, no. ¿No? ¿Y Josefa, andás por ahí? Sí, sí, pero no sé si tiene sonido, está apagado el micrófono por lo menos. A ver. Sí. Ahí está. Y dale, seguí con lo que estaba diciendo vos, que no terminaste. Justo aprovechemos que Eduardo se le cortó y después cuando él vuelva retoma. Maestros bilingües, pues también lo que tontos les no cosas tope tochemet. Wichi tus antenelas la organizan en subgrupos ante jamás evangelización neoche. Después no más que evangelización de ahí desaparece. Ne atu chapales y porque eso también. Y nada más eso, Miriam.
Claudia, tu teléfono está abierto. Se escuchó, Josefa, una parte, pero ahí se cortó. ¿Seguí? ¿O ya terminaste? No, ya terminé, pero no sé si me escucharon. No sé si me entendieron. Que siga otro. A ver si está por ahí Eduardo, que estaba hablando. Hola, Eduardo, ¿estás por ahí? Parece que no. Ahí estoy viendo que en el chat que Lichi dice muy interesante el material, debiéramos hacer una pequeña síntesis. Encontré mucho para trabajar en la escuela, lo felicito. Miriam, Sí, Mirta. seguimos con un poquito con la síntesis de lo que estuviste hablando al principio sobre este etnobotánico especialista en plantas y lo que se puede ver en el material es con respecto a las estaciones del año, que Ujú. ahí también, que vos tenés un lindo trabajo de Marcelo Merino sobre las 4 estaciones y después comparar lo de, o sea, lo de él, lo de Mercedes Silva, que tiene 4 estaciones, y lo que dice este etnobotánico Arenas, que nosotros habíamos notado ahí una diferencia entre el agrupamiento que hace este etnobotánico, que me parece muy importante investigar nosotros desde ahí. Yo digo como bilingüe porque siempre trabajé con los libros de Mercedes Silva, pero nunca me puse a preguntar cómo ella hizo los agrupamientos en cuanto a las estaciones del año en la comunidad wichí. Y teniendo en cuenta lo que dice Arenas, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela, ella sabía cuándo era la época de porotos, de cuándo era la época de, como dice ahí, del chesliev, y que eso hacía, por ejemplo, que la miel sea más oscura que la de algarrobo, y eso ella sabía, pero yo nunca le pregunté con respecto a las estaciones del año, pero ella sabía, por ejemplo, cuándo había ese fruto y en los últimos años yo no lo encontré acá en Sausalito en gran cantidad, entonces yo esos frutos los encontré en Sausal, que está acá a 35 kilómetros de Sausal, y lo que yo hacía entre enero y febrero, cosechaba eso y le traía a mi abuela para que ella se ponga a cocinar, porque eso era lo que ellos hacían, cocinaban ese poroto del monte en varias aguas, iban cambiando hasta que quedaba blandito y era, pero un alimento riquísimo, impresionante, y que yo me acuerdo que cuando le traía eso parece que le recordaba su juventud, o sea, lo que hacía ella cuando era un poco más joven. Y me parece importante contrastar estas dos visiones que hay entre estos dos, este, entre estas dos personas que hicieron su investigación. No sé si podés decir un poquito sobre esas estaciones que vimos, Miriam. Sí, sí, estábamos diciendo, al principio le mostré los esquemas de... Y me parece
se cortó y sigue. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Cortó. ¿Sí? No, esto que planteas, digamos, que estas son maneras de organizar el tiempo, temporalizaciones, como para qué, y para más o menos comprender lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo y comunicarse, ¿no? Para facilitar las realidades cambian con los lugares incluso, porque esos tiempos tienen que ver con lo que crece en esos lugares. Y cómo, por ejemplo, ¿qué tal, digo yo, ¿no? En esas diferencias de calendarios, ¿qué tal si para Arenas, las personas con las que él trabajó, tan significativo para ellos que lo mencionaban constantemente? Entonces, si es tan significativo, por eso lo incorpora en ese calendario que él hace, ¿no es cierto? Entonces lo incorpora como una estación, entre comillas, o como un ciclo. Pero esta idea del ciclo que acompaña el crecimiento de los vegetales, los animales, los insectos, ¿no es cierto? Cómo los tiempos están, ¿cómo se organiza el tiempo? Es la pregunta. Y muy interesante lo que decís, digamos. Tomemos estos calendarios y veamos qué pasa con estos en cada lugar. Es decir, cómo se establecen las agrupaciones. Yo no sé, ¿alguien alguna vez se preguntó de dónde viene el calendario de enero, verano, primavera, invierno y otoño? ¿De dónde viene esa temporalización? Debe tener también, ¿no es cierto?, su historia. Probablemente venga también de alguna... ¿Por qué justo esos meses? ¿Por qué tomar esas cuestiones para definir el tiempo y organizarlo de esa manera? ¿No es cierto? O sea, son modos de organizar y está bueno en el sentido de qué, a ver, ¿para qué? Y bueno, para jugar, como es algo... Uy, se ha perdido la conexión de la red. Oh. Sí, se escucha cortado. Se escucha cortado, sí, se ve que hoy está... Bueno, no sé, creo Mirta que Lichi quería decir algo, quería comentar algo. No sé si le damos... Primero le damos la tarea para el siguiente encuentro, que sería el próximo jueves. Dale, y dale. ahí dejamos a la subsecretaria para que cierre. Dale, perfecto. Listo, vos entonces ocupate de dar. Bien. Bueno, teniendo en cuenta que al inicio se habló sobre las estaciones del año, lo que vamos a hacer como tarea es elaborar un dibujo con la técnica que a ustedes les parezca o que quieran hacerlo o lo que mejor les salga. Tienen que dibujarlo, hacer un cuadro, como ustedes quieran. También pueden hacer alguna obra de arte, ya sea con botella, con lata, con lo que quiera que represente a lo que es en el mes que estamos, que es la primavera. Y esto, lo que vamos a hacer con este trabajito que vamos a hacer dentro de estos días nomás, es después ir y regalarle ese trabajito que nosotros lo hicimos, regalarle a algún alumno con su familia. Y a cambio de ese presente que ustedes le dan, ustedes le van a pedir una carta, en vez de pedirle besos como hacemos en la Semana de la Dulzura. Vieron que damos dulces por beso. Bueno, esta vez vamos a dar la obra de arte, el dibujo, lo que nosotros decidamos hacer, regalarle a alguien, lo posible que sea un alumno nuestro, un ex alumno, un vecino a quien nunca le regalamos nada, muchas veces, a alguien a quien ustedes nunca le hayan regalado nada, para ver la reacción de esa persona y qué es lo que le escribe en la carta a ustedes. Después ustedes
también lo que van a hacer es sacarle una foto de esa obra de arte, dibujo, lo que decidan hacer, sacan una foto y después le sacan una foto a la carta que reciben ustedes a cambio de ese presente que ustedes dan a quien ustedes decidan darlo. La idea de esto es para fortalecer las relaciones de familia y escuela, porque el rol de la familia es fundamental en esta época de pandemia. Entonces empecemos a trabajar con la familia, porque muchas veces nosotros en realidad como docente no estamos acostumbrados a trabajar con la familia, siempre trabajamos en la escuela con el chico, con el adolescente, siempre le dimos la tarea ahí en la escuela, lo vemos en la escuela, pero creo que nunca trabajamos tan directamente como lo estamos haciendo en este año con la familia. Y la familia es fundamental en esto que es educación. Y el próximo encuentro vamos a escuchar algunos, a ver si quieren leer, a ver qué es lo que le escribieron en la carta y qué es lo que regalaron como a la familia que ustedes decidan. Y aparte también, para que ustedes sepan, vieron que ahí desde Subsecretaría de Interculturalidad, formulario de asistencia, dice, ahí ustedes tienen que entrar y rellenar ese formulario. Digo porque algunos me preguntaron qué era eso. Así que ahí ustedes acreditan su asistencia. Mirta pregunta, Miriam Amarilla, estamos con clases virtuales, ¿mandamos la foto? ¿Es lo mismo? Ah, justo se fue de la sesión. Sí, Miriam. Mirta, ¿estás ahí? Mirta. Sí. Ahí preguntan, ¿escuchaste que preguntan en el chat sobre el trabajo? A eso tiene que mandar al correo que está en el correo, ¿no es cierto?, que se mandó con el link para entrar hoy. A ese mismo correo tienen que mandar los trabajitos que hicieron de la clase anterior. Y bueno, y la próxima empezamos el último encuentro que vamos a tener sobre las reacciones o qué es lo que le escribieron a ustedes por el presente que ustedes realicen. Y bueno, ahora vamos a dejar a nuestra subsecretaria para que cierre este encuentro. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo no pensaba hablar, pero me gustó tanto el enfoque de hoy y aprendí tantas cosas, ¿no? Y esas nociones, esos conceptos, esas ideas, que uno repite sin saber a veces por qué, ¿no? Estamos con la conectividad inestable, lo cual me harta, pero bueno, simplemente yo quería decir esto, en todo caso, si podemos, si me dan la semana que viene 10 minutos, yo hago una mini síntesis, pero digamos, justamente estamos pensando en la vuelta a clases, ¿sí?, en algunas zonas rurales que no hayan tenido COVID. Y nosotros planteamos a partir de este ciclo Entretejiendo Senderos, actividades al aire libre. Digo nosotros desde la subsecretaría. ¿Qué quiero decir con esto? Estas son las formas inusuales, no convencionales, de poder recomponer los lazos de la comunidad educativa. Algo que, aunque no lo queramos reconocer, se ha quebrado en este tiempo. Nunca, como dijo Mirta, más importante
que ahora los lazos de la comunidad educativa. Bueno, el tema de los ciclos, de ese calendario, el tema de los frutos, el tema de las pinturas. Yo les juro que me dan ganas de volver al aula por un año para ver cómo se puede trabajar eso, en mi caso con adolescentes, no estoy habituada a trabajar con niños, pero es muy importante que todos esos conocimientos y prácticas sean trabajados en el aula sin necesidad, no por esto digo excluir, sin necesidad de usar materiales que vienen de afuera y que no tienen en consideración esta riqueza local. Miren, yo creo tener y sostengo un espíritu cosmopolita, pero acá hay tanta riqueza, tanta cultura, ¿sí?, que a la que no se le saca el jugo, ¿sí? Y cuando pienso, por ejemplo, el jaguar con el tiempo a mí me fue evocando otras figuras, evocó primero otras figuras y otros lugares. El monte, las mujeres que buscan justamente ese material en el boliche, como decía el cacique Reynoso, explicar lo que es boliche a los chicos. Entonces, el monte, pero también en el monte está la algarroba, están los ríos que nos cuentan también su historia, su manera. Bueno, y así no quiero ocupar más tiempo, pero hay tanto material en el entorno, ¿no es cierto?, para trabajar justamente con los chicos y las chicas, y de las distintas edades. Por eso, vuelvo a decir, yo anotaba, bueno, la importancia de la casa, la casa, la importancia, bueno, de cómo se pasa del nomadismo al sedentarismo. Bueno, y ese entorno natural, esa naturaleza sobre la que muchas veces no nos preguntamos, que provee, ¿no es cierto?, ese entorno natural que es susceptible de contribuir a una alimentación saludable. Entonces, yo sé, no vamos a volver a la época en que todo era más lento, pero supongo, algo que yo conozco, la algarroba, tiene tantas formas de ser, digamos, ingeridas, por decir. Si pensamos en los peces, hoy pensábamos, que dicen, a mí me dijo una vez un docente hay 13 formas de pesca. Bueno, me quedé callada, porque yo de casualidad conozco aparentemente una. Entonces, vuelvo a decir, hay mucho, y termino con esta anécdota. Contar esta mañana estábamos hablando con Paola y otra colega sobre qué se puede proponer como actividad también en esta vuelta no convencional a la escuela. Entonces, ¿qué es el tema del desayuno? Que muchas veces, o el desayuno o la merienda, que los chicos, digamos, consumen algo en la escuela, pero también trabajar para que aprendan las otras, digamos, los otros elementos que le da la naturaleza, como un juego, como cuando los niños y las niñas aprenden a cocinar,
que hay recetas para niños, recetas para adolescentes, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está ahí. Bueno, la lectura del cielo. Miren, colegas, es mucho lo que hay, y mucho lo que hay en territorio. Pero todas esas experiencias tienen que escribirlas, aunque sea en una carilla o en 2 carillas. Hay que registrar, si no, se pierde. Lamentablemente se pierde. Así que bueno, esperemos vernos el jueves que viene, que no será, espero que no sea el último. Y yo quiero decirles que también vayan pensando que en el mes de noviembre trabajaríamos, todavía es una hipótesis, todo lo que es la elaboración de materiales didácticos. Y ahí también se puede echar mano a todos estos temas que nos trajeron Mirta, Josefa y Miriam, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias, profe. Muy buena la charla. Chao, chao. Chao.